Nunca creí en maldiciones. Siempre pensé que esas historias eran solo para vender libros de misterios o atraer turistas a ruinas antiguas. Incluso cuando estaba estudiando arqueología, mis profesores hablaban de ellas con una sonrisa irónica, como si fuera parte de la tradición, pero nada más. Hasta que me topé con el sarcófago. Ahí, todo cambió. Mi nombre es Paula, y esta es la historia de cómo una simple expedición arqueológica se convirtió en mi peor pesadilla. Era una tarde calurosa de agosto cuando llegamos al sitio. Un grupo pequeño, 4 personas en total, el profesor Gómez, el jefe de la expedición, Claudia, una estudiante de doctorado que ya había trabajado en varias excavaciones importantes, Alejandro, el experto en conservación, y yo, que acababa de terminar mi segundo año en la universidad. Este era mi primer viaje real al campo, y estaba emocionada de aprender todo lo que pudiera. Nos encontrábamos en Egipto, en una zona cercana a Saqqara, donde el gobierno había aprobado una excavación después de que unos pastores locales reportaran la aparición de un túnel oculto tras un derrumbe. Las autoridades habían investigado y decidido que, efectivamente, podría ser el hallazgo de una tumba desconocida. Y allí estábamos nosotros, listos para abrirla. El primer día fue más de trabajo preliminar que otra cosa. Organizamos el campamento y revisamos los registros geológicos. Pero a la mañana siguiente, comenzamos a excavar. Fue alrededor del mediodía cuando la pala de Alejandro golpeó algo sólido bajo la arena. Al principio pensamos que sería una roca, pero al despejar más el área, vimos que era una entrada sellada. Un portal de piedra, decorado con jeroglíficos apenas visibles por el paso del tiempo, pero no tan deteriorados como para ser irreconocibles. Claudia y el profesor Gómez se emocionaron, y con razón. Algo nos decía que esta tumba no había sido tocada en milenios. Lo que descubrimos dentro era aún más sorprendente. Bajamos con cuidado por un pasillo de piedra hasta una cámara amplia, oscura y fría, que se extendía más allá de la luz de nuestras linternas. Estaba casi vacía, salvo por un gran sarcófago de granito negro en el centro de la sala, de apariencia imponente. No tenía los ornamentos dorados que suelen encontrarse en las tumbas de faraones, pero su diseño era intrigante. Parecía más antiguo que cualquier cosa que hubiéramos visto antes, más rudimentario y, de alguna manera, más oscuro. «Debe haber algo importante aquí», murmuró Claudia mientras inspeccionaba las inscripciones. Yo me acerqué al sarcófago, fascinada. No soy una experta en jeroglíficos, pero las inscripciones que cubrían la piedra no parecían del todo egipcias. Las formas eran más toscas, casi primitivas, como si hubieran sido grabadas con prisa o con furia. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral y retrocedí instintivamente. «No reconozco este tipo de trabajo», dijo Alejandro, visiblemente confundido. «Esto no es algo que se encuentre normalmente». El profesor Gómez asintió, más emocionado que preocupado. «No hay duda de que esto es único. Tenemos que abrirlo». Algo dentro de mí gritaba que no debíamos hacerlo, pero ¿quién iba a escuchar a un estudiante de segundo año? Además, mi racionalidad me decía que no había nada que temer. Sin embargo, mientras Alejandro y el profesor Gómez preparaban las herramientas, noté que Claudia estaba incómoda, mordisqueándose las uñas, un hábito que había visto en ella solo cuando estaba realmente nerviosa. Abrir el sarcófago no fue fácil. El granito era espeso y la tapa estaba sellada con una mezcla de resina endurecida que había sobrevivido al paso de los siglos. Trabajamos hasta bien entrada la tarde, con el sol ya comenzando a ponerse y las sombras alargándose en la cámara. Finalmente, con un crujido sordo, logramos mover la tapa apenas lo suficiente para ver el interior. El olor fue lo primero que noté. No era el hedor típico de un cuerpo en descomposición, ni el polvo seco de una tumba cerrada. Era algo más, algo extraño, como si el aire mismo dentro del sarcófago hubiera cambiado con el tiempo, volviéndose rancio y cargado de un olor químico, metálico, pero a la vez extraño, difícil de identificar. «Dios mío», murmuró Alejandro,
encendiendo una linterna más potente y apuntando hacia el interior. Esperábamos encontrar una momia, tal vez un faraón olvidado o un noble enterrado en secreto. Pero lo que había dentro era algo diferente. Algo que, en ese momento, no comprendimos. El cuerpo estaba envuelto en tiras de lino, sí, pero no era un humano. O al menos, no lo parecía. Era más delgado, los huesos parecían demasiado largos y las extremidades estaban torcidas de una manera antinatural. Y la cara, no había una cara. No quedaba más que un agujero profundo donde debería haber estado el rostro. El silencio cayó sobre nosotros mientras todos tratábamos de procesar lo que estábamos viendo. ¿Qué es esto?, dijo Claudia, dando un paso atrás. El profesor Gómez parecía fascinado. Se inclinó sobre el borde del sarcófago, susurrando para sí mismo palabras que no pude entender. Alejandro, sin embargo, retrocedió, claramente incómodo. «Esto no está bien», dijo, apagando su linterna. «No deberíamos estar aquí». Yo también sentía lo mismo. Algo en el ambiente había cambiado. La temperatura había descendido drásticamente y una sensación de opresión llenaba el aire. Intenté calmarme, recordándome que solo eran nervios, pero cuanto más tiempo pasaba en esa cámara, más sentía como si algo estuviera observándonos. Fue entonces cuando el profesor Gómez decidió tocar el cuerpo. Todo ocurrió en un instante. El profesor se inclinó sobre el sarcófago, extendiendo la mano para tocar el lino polvoriento que envolvía a la criatura. Al hacerlo, hubo un crujido, como si los huesos de la criatura se estuvieran rompiendo o reajustando. El aire en la cámara se volvió más pesado, como si algo invisible nos envolviera. De repente, el cuerpo se estremeció. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para que todos lo viéramos. Claudia gritó, y Alejandro dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies y cayendo al suelo. ¿Qué fue eso?, gritó Claudia, con los ojos desorbitados. El profesor Gómez, sin embargo, no se inmutó. Parecía hipnotizado por la criatura, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Lo llamé, pero no respondió. En lugar de eso, continuó murmurando en voz baja, cada vez más rápido, mientras se inclinaba más cerca del sarcófago. De repente, la linterna de Alejandro se apagó. Quedamos en la oscuridad por un momento eterno, y en ese instante, sentí que algo estaba mal. Como si hubiera una presencia en la habitación con nosotros, algo que no pertenecía a este mundo. Luego, la linterna volvió a encenderse, parpadeando, pero lo suficiente para que viéramos que el cuerpo en el sarcófago ya no estaba en la misma posición. Algo lo había movido. El terror fue inmediato. Quise correr, salir de esa maldita tumba y no mirar atrás. Pero el profesor no se movía. Permanecía allí, inclinado sobre el sarcófago, inmóvil, como si estuviera en trance. Lo llamé una vez más, esta vez con más fuerza, pero no respondió. Solo entonces me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo. La criatura se estaba moviendo. Lentamente, los vendajes comenzaron a desenredarse, revelando una piel pálida, casi translúcida, debajo. Las extremidades largas y delgadas empezaron a moverse, como si estuvieran despertando después de siglos de sueño. Y el hueco donde debería haber estado el rostro, algo se movía dentro de él, algo que no debería existir. No sé cómo logré reaccionar. Corrí hacia el profesor, lo agarré por el brazo y tiré de él con todas mis fuerzas. Claudia y Alejandro ya estaban en la entrada de la cámara, gritándome que saliera, pero el profesor seguía sin reaccionar. Finalmente, logré sacarlo de su trance. Sus ojos, cuando me miraron, estaban vacíos, como si hubiera visto algo que no podía comprender. Sin decir una palabra, comenzó a correr hacia la salida conmigo a su lado. Al llegar a la superficie, la noche ya había caído. Los cuatro estábamos aterrados, sin saber qué hacer. Alejandro, el más sensato de todos,
Dijo que debíamos informar a las autoridades y cerrar la tumba para siempre. Claudia estaba de acuerdo. Pero el profesor, aunque sacudido, insistía en que debíamos volver. Decía que había algo más que necesitábamos descubrir. Esa noche, no pude dormir. Escuchaba ruidos, como susurros que parecían provenir de las paredes de mi tienda. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa criatura, moviéndose lentamente en mi mente. Y sentía una presencia, una sombra que se cernía sobre nosotros. A la mañana siguiente, cuando salí de mi tienda, me di cuenta de que el profesor Gómez no estaba en el campamento. Ni Alejandro ni Claudia sabían dónde había ido, pero no tardamos mucho en descubrirlo. Lo encontramos dentro de la cámara, frente al sarcófago, murmurando las mismas palabras que había susurrado el día anterior. Pero esta vez, algo más había cambiado. La criatura, o lo que quedaba de ella, estaba de pie, a su lado. No era un cuerpo inerte. Nunca creí en las maldiciones. Para mí, el misterio del antiguo Egipto, con sus faraones y sus pirámides, siempre fue algo fascinante, pero lejano, un cuento más de los que se leen en los libros de historia. Sin embargo, lo que experimenté ese verano cambió mi perspectiva por completo. No importa lo que creas, hay cosas que simplemente no pueden explicarse. Mi nombre es Javier, y tenía 19 años cuando decidí unirme a una excavación arqueológica en Egipto. Era una oportunidad única, parte de un programa de intercambio con la universidad. Mi pasión por la arqueología y la historia me llevó hasta allí, donde esperaba descubrir piezas y monumentos fascinantes, tomar muchas fotos, aprender sobre civilizaciones antiguas y, con suerte, tener algunas anécdotas interesantes para contarle a mis amigos. Lo que jamás imaginé fue que me vería atrapado en una pesadilla de la que aún hoy me cuesta hablar. Todo comenzó en una calurosa tarde de junio. Nos encontrábamos en una excavación al sur del Cairo, en una zona poco explorada por los equipos modernos. Los arqueólogos locales creían que podía haber una necrópolis escondida bajo las dunas de arena. Yo había leído sobre sitios similares, así que la idea de desenterrar tumbas que podrían haber estado cerradas durante milenios me emocionaba. Tras varios días de trabajo bajo el sol abrasador, finalmente ocurrió. Un equipo de obreros egipcios desenterró lo que parecía ser la entrada a una tumba sellada. Al principio, no era más que una grieta en la roca que apenas se distinguía entre la arena y el viento. Pero cuando limpiamos más la zona, descubrimos un pasadizo angosto que llevaba hacia el subsuelo. La emoción creció en el grupo, especialmente entre los más jóvenes. El jefe de la excavación, el doctor Alamar, estaba exultante, pues pensaba que habíamos encontrado algo grande. Descendimos lentamente por el pasadizo, usando linternas para alumbrar el camino. El aire en el túnel estaba denso y cargado de un olor que nunca olvidaré, una mezcla de humedad y descomposición, como si el tiempo mismo hubiera dejado una cicatriz en ese lugar. Al final del pasadizo encontramos una gran sala rectangular. En el centro, cubierto de polvo y telarañas, reposaba un sarcófago. Pero no era uno cualquiera. La primera señal de que algo no estaba bien fue la reacción del doctor Alamar. Mientras lo miraba con el ceño fruncido, susurró algo en árabe que no entendí, pero su tono fue suficiente para que todos nos quedáramos en silencio. El sarcófago era de piedra negra, completamente lisa, sin inscripciones visibles. Eso ya era raro de por sí. Casi todos los sarcófagos que había estudiado estaban cubiertos de jeroglíficos que narraban la vida y muerte del difunto. Pero este estaba vacío de palabras. Solo había símbolos tallados en la tapa, formas que no reconocí y que parecían tener algo primitivo y a la vez extraño. El doctor Alamar nos ordenó retirarnos y cerrar el túnel. Dijo que no era seguro, que ese tipo de descubrimientos debían analizarse con más detalle antes de continuar. Me sentí decepcionado. Habíamos encontrado algo increíble y ahora nos pedían detenernos.
pero la curiosidad pudo más. Esa noche, junto con 2 compañeros de la universidad, Álvaro y Lucía, decidimos regresar a la tumba. Nos escabullimos del campamento después de la cena, llevando linternas y nuestras cámaras. Al llegar, el túnel seguía despejado, y entramos sin hacer ruido. La sala parecía más opresiva que antes. El aire estaba frío, lo que era extraño considerando que afuera el calor era insoportable incluso por la noche. No hablábamos mucho, pero la emoción y la tensión eran palpables. Nos acercamos al sarcófago y, sin pensarlo mucho, comenzamos a examinarlo. Álvaro sugirió que intentáramos abrirlo. Al principio, Lucía y yo nos opusimos. Abrir algo así sin supervisión era una locura. Pero él insistió. Decía que no podíamos desaprovechar la oportunidad. Finalmente, decidimos intentarlo. No fue fácil. La tapa era pesada y tuvimos que hacer palanca con algunas herramientas que habíamos traído. Cuando logramos levantarla, una ráfaga de aire frío salió del interior, como si el sarcófago hubiera estado sellado herméticamente durante siglos. Nos miramos en silencio antes de iluminar el interior con nuestras linternas. Lo que vimos nos dejó helados. No había una momia dentro. No había joyas ni amuletos, como solía ser común en los enterramientos egipcios. Lo único que había era una figura retorcida, cubierta por vendas viejas y mohosas. Parecía humana, pero algo en su forma nos hizo dudar. El cuerpo estaba encogido, con los brazos y piernas en ángulos imposibles. El rostro, jamás podré olvidarlo. No era un rostro humano. Las cuencas de los ojos estaban vacías, pero el contorno del cráneo parecía más alargado, como si hubiera sido deformado. Álvaro, visiblemente perturbado, dio un paso atrás, murmurando algo sobre que aquello no tenía sentido. Lucía, que había estado más cerca, casi cae al suelo cuando vio que una de las manos del cadáver parecía haber estado extendida hacia la tapa, como si hubiera intentado salir. En ese momento, sentimos un frío inexplicable. No era solo una bajada de temperatura, era como si algo invisible nos envolviera y se colara en nuestros huesos. Lucía fue la primera en reaccionar, diciendo que debíamos irnos. No hizo falta que insistiera mucho más. Cerramos el sarcófago de golpe y salimos corriendo del túnel, sintiendo una presión en nuestros pechos que nos impedía respirar bien. Aquel lugar había cambiado. Había algo en la atmósfera que nos perseguía, algo que nos observaba. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro distorsionado de aquel ser dentro del sarcófago. Soñé que las vendas mohosas se desenrollaban lentamente y el cadáver se levantaba, con sus cuencas vacías mirándome fijamente, mientras yo estaba paralizado. A la mañana siguiente, todo empeoró. Álvaro no salió de su tienda. Cuando entré para ver cómo estaba, lo encontré sentado en su cama, con la mirada perdida y temblando. Intenté hablarle, pero no respondía. Parecía haber envejecido de golpe, sus ojos estaban hundidos, y su piel, pálida. Lucía también estaba mal, pero en su caso, era peor. No dejaba de gritar. Decía que había algo en la tienda con ella, algo que se movía entre las sombras, observándola. El doctor Al-Amar nos escuchó y nos ordenó regresar a casa. Sabía que habíamos entrado en la tumba sin permiso, y aunque no dijo mucho, su mirada estaba cargada de preocupación. Nos envió de vuelta a El Cairo esa misma tarde, y 3 días después ya estaba en mi país. Pensé que el terror había quedado atrás, que una vez lejos de aquel sarcófago, todo volvería a la normalidad. Pero estaba equivocado. Días después de regresar, las pesadillas empeoraron. En ellas, el ser del sarcófago no solo se levantaba, también me seguía. Lo veía de pie en la esquina de mi habitación, inmóvil, con su rostro cubierto de vendas, como si esperara el momento perfecto para atacar. No fui el único. Álvaro murió 2 semanas después. Lo encontraron en su apartamento, con la puerta cerrada por dentro,
y su cuerpo estaba en la misma posición que el cadáver del sarcófago, con los brazos y las piernas retorcidos, el rostro congelado en una expresión de puro terror. Lucía desapareció. Nadie sabe qué le pasó. Se esfumó una noche, dejando todas sus cosas en su cuarto. La última vez que hablé con ella, me dijo que no podía soportar más las voces, que la llamaban desde las sombras, exigiendo que volviera. Ahora, es mi turno. Siento que algo me sigue. Lo veo en cada reflejo, en cada sombra. El ser del sarcófago está aquí, conmigo. Y sé que pronto, muy pronto, vendrá a por mí. ¿Qué fue lo que liberamos aquella noche en la tumba? No lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que no hay forma de escapar. Y si estás leyendo esto, te advierto, si alguna vez te cruzas con un sarcófago sellado, no lo abras. Lo que hay dentro no pertenece a este mundo, y una vez que lo liberes, nunca te dejará en paz. Mi nombre es Daniel Martínez, y lo que voy a contarles es una historia que he mantenido en secreto por años. En parte, porque temí que no me creyeran, pero sobre todo porque aún al recordarla, siento un escalofrío recorrerme la columna. Todo empezó durante el verano de mi último año de instituto. Me uní a un grupo de arqueología como parte de un programa especial en la universidad. Lo que parecía un simple proyecto para aprender algo sobre las civilizaciones antiguas, terminó por convertirse en la experiencia más terrorífica de mi vida. El proyecto consistía en acompañar a un equipo de arqueólogos a una excavación en una región remota de Egipto, cerca de un lugar poco conocido y aún sin explorar en el desierto. La universidad había recibido una invitación exclusiva para participar, ya que el equipo había descubierto una tumba no registrada en ningún documento histórico. No era la primera vez que se encontraban sarcófagos en la zona, pero algo en este proyecto se sentía diferente. Había una atmósfera densa, como si el aire mismo quisiera advertirnos de algo. Me uní al grupo con varios compañeros de clase, y aunque algunos de ellos estaban nerviosos, yo estaba emocionado. Siempre me había fascinado la historia egipcia y la posibilidad de estar en el sitio de un hallazgo arqueológico me parecía increíble. Viajamos durante horas en un viejo jeep, adentrándonos en el desierto hasta llegar al campamento base. El sol abrasaba, y la arena parecía querer devorarlo todo. Esa primera noche, antes de comenzar con la excavación, recuerdo que nos reunimos alrededor de una fogata, compartiendo historias y teorías sobre lo que podríamos encontrar. Uno de los arqueólogos, el Dr. Navid, un hombre de mediana edad con ojos intensamente oscuros, habló sobre una leyenda local. Según él, la tumba que íbamos a explorar no era cualquier sepulcro. Era la tumba de un sacerdote oscuro, alguien que había sido condenado al olvido. No había registros oficiales sobre él porque su existencia había sido borrada intencionalmente por los faraones de su época. Se decía que este sacerdote, cuyo nombre nunca se pronuncia, había intentado desafiar a los dioses egipcios mediante rituales prohibidos. Aunque yo no soy muy supersticioso, algo en la mirada del Dr. Navid me incomodó. Su advertencia final fue clara: tengan cuidado con lo que liberan. La excavación comenzó al día siguiente. Descendimos a través de túneles angostos, excavados con cuidado, hasta llegar a una cámara que parecía intocada por siglos. Allí, en el centro, se encontraba un sarcófago. No era como los que habíamos estudiado en clase. Este estaba cubierto por una capa de polvo tan gruesa que parecía una especie de envoltura natural, como si el tiempo mismo hubiera tratado de sellarlo. A su alrededor, en las paredes, había jeroglíficos que ninguno de los expertos del equipo pudo interpretar de inmediato. Parecían un dialecto olvidado, un idioma muerto que incluso los eruditos desconocían. Pasaron 3 días hasta que el equipo logró abrir el sarcófago. Yo estaba ahí, entre los ayudantes, cuando finalmente lo hicieron. Lo primero que noté fue el hedor. Era un olor a putrefacción, algo que no podía ser normal después de tantos siglos. Dentro, había un cuerpo momificado,
pero no como lo habíamos visto en otros sarcófagos. La piel del cadáver estaba ennegrecida, casi como si hubiera sido quemada, y sus manos estaban entrelazadas de una forma extraña, como si estuviera sujetando algo que ya no estaba allí. Los arqueólogos comenzaron a examinarlo de inmediato, fotografiando y tomando notas. Pero yo no podía apartar la vista de su rostro. A pesar de estar momificado, los ojos estaban semiabiertos, y había una expresión en el rostro del sacerdote que me dejó inquieto, como si estuviera gritando en silencio. Sentí una especie de mareo y tuve que salir de la cámara. Uno de mis compañeros, Andrés, salió detrás de mí. ¿Estás bien?, me preguntó, pero su voz sonaba lejana. Todo lo que podía escuchar era un susurro, como si algo dentro de la tumba nos estuviera observando, vigilándonos. Esa noche, comenzó lo peor. Me desperté en medio de la noche con una sensación de ahogo, como si algo invisible estuviera sobre mi pecho, impidiéndome respirar. Al abrir los ojos, lo vi. No sé cómo explicarlo, pero era una sombra. No tenía forma definida, pero sabía que estaba ahí, en la esquina de la tienda de campaña. Su presencia era aplastante, como si estuviera drenando toda la energía del aire. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mi cuerpo estaba paralizado, congelado por el terror. Solo pude cerrar los ojos y rezar para que desapareciera. Al día siguiente, intenté hablar con los demás, pero nadie había visto nada. Sin embargo, no fui el único que había tenido una noche inquieta. Andrés me confesó que había tenido pesadillas. En ellas, el sarcófago se abría y una figura oscura salía, susurrándole cosas en un idioma que no entendía. No le di mucha importancia en ese momento, pensando que era solo su mente jugando con él después de lo que habíamos visto. Pero las cosas solo empeoraron. Durante los siguientes días, el ambiente en el campamento cambió. Las noches eran más frías de lo normal, y durante el día, algunos miembros del equipo comenzaron a enfermarse. El Dr. Navid, que había estado al frente del proyecto, parecía especialmente afectado. Empezó a murmurar en sueños, y varias veces lo encontramos caminando por el campamento a altas horas de la noche, completamente desorientado. No debimos abrirlo, repetía una y otra vez. La sensación de que algo estaba mal se hizo insoportable. Una noche, decidí quedarme despierto mientras todos dormían. Quería descubrir si lo que había visto era real o solo producto de mi imaginación. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando escuché el sonido. Era un rasguño suave, pero constante, como uñas arrastrándose sobre piedra. Venía de la cámara donde estaba el sarcófago. Mi corazón latía tan fuerte que creí que explotaría en mi pecho, pero algo me empujó a acercarme. Tal vez era curiosidad, tal vez una necesidad de enfrentar mi miedo. Al llegar a la entrada de la cámara, lo vi. El sarcófago estaba abierto, pero no como lo habíamos dejado. La tapa, que pesaba varias toneladas, estaba desplazada, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Y en el suelo, las huellas de polvo formaban un rastro que salía de la cámara. La seguí con una mezcla de terror y fascinación, hasta llegar a la tienda donde dormía el Dr. Navid. Lo encontré de pie, mirando hacia la oscuridad, sus ojos completamente abiertos, pero vacíos, sin vida. Sus labios se movían, susurrando algo que apenas podía escuchar. «Está despierto, está aquí», decía, mientras sus manos temblaban. Intenté sacudirlo, despertarlo de lo que fuera que lo estaba poseyendo, pero fue inútil. De repente, comenzó a gritar, un sonido gutural, como si algo lo estuviera desgarrando desde dentro. Retrocedí, tropezando, y fue entonces cuando lo vi. La sombra. Estaba detrás de él, alta, delgada, inhumana. Y en el centro de esa oscuridad, 2 ojos rojos brillaban con una malicia indescriptible. No me moví. No podía. Con un movimiento casi imperceptible, la sombra se inclinó sobre el Dr. Navid y en un susurro que me heló la sangre, lo devoró. No físicamente, pero su alma, su esencia, lo que fuera que hacía de él un ser humano,
fue absorbido por esa cosa. Y entonces, en silencio, la sombra se desvaneció, dejándome solo en la tienda, con el cuerpo inerte del doctor a mis pies. Esa fue la última noche que pasé en el campamento. Al amanecer, sin decir nada a los demás, empaqué mis cosas y me fui. Regresé a la ciudad más cercana y tomé el primer vuelo de regreso a casa. A nadie le conté lo que había visto. El equipo abandonó la excavación poco después y se cerró cualquier acceso a la tumba. Dicen que fue por razones científicas, pero yo sé la verdad. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Hay noches en las que siento que la sombra aún me persigue. A veces, en la oscuridad de mi habitación, creo ver esos ojos rojos, observándome, esperando el momento adecuado para reclamar lo que, de alguna manera, ya me arrebató. No sé cuánto tiempo más podré escapar. Pero lo que sea que haya salido de ese sarcófago, sé que nunca regresará a su prisión. Está aquí, en el mundo, y cada día que pasa, se hace más fuerte. Siempre he sido escéptico cuando se trata de lo sobrenatural. Lo fantasmal y lo inexplicable nunca habían sido temas que me quitaran el sueño. Sin embargo, aquella expedición lo cambió todo. Me transformó, y no en el sentido poético. Las cosas que vi, que sentí, no deberían existir en este mundo. Todo comenzó como una aventura académica. Estaba en mi último año de estudios de arqueología en la universidad y había sido elegido para participar en una excavación de verano en Egipto. Mi profesor, el Dr. Archer, era un hombre obsesionado con las tumbas y los misterios de las civilizaciones antiguas. Su pasión nos contagiaba, pero siempre había algo en el que me parecía extraño, una oscuridad en sus ojos que prefería no indagar. Aún así, cuando me invitó a formar parte de su equipo para una investigación en un sitio recién descubierto, no dudé. ¿Quién iba a rechazar la oportunidad de excavar en el Valle de los Reyes? Al llegar a Egipto, el calor era sofocante. El sol parecía devorar todo a su paso, y la arena fina se metía en cada rincón. Después de una semana trabajando bajo el implacable sol, encontramos algo que no aparecía en ninguno de los mapas. Se trataba de una estructura enterrada, diferente de las tumbas tradicionales. Era un pasaje oculto, angosto y profundo, que parecía haber sido sellado hace miles de años. El equipo estaba eufórico. Habíamos encontrado algo que nadie más había visto en siglos. Pero cuanto más nos adentrábamos, más extrañas se volvían las cosas. El aire era denso, casi pegajoso, y una sensación de incomodidad empezó a envolvernos. Al principio, lo achacamos a la emoción del descubrimiento y la fatiga. Pero pronto esa sensación se convirtió en algo más tangible. No era solo cansancio. Había algo en aquel lugar. Llegamos a una cámara principal después de 2 días de ardua excavación. La sala era vasta, adornada con símbolos y jeroglíficos que ninguno de nosotros reconocía, lo que era extraño considerando que habíamos estudiado todas las inscripciones conocidas del antiguo Egipto. En el centro, rodeado de altas estatuas, estaba el sarcófago. Era enorme, más grande que cualquiera que hubiera visto antes. Tallado en una piedra negra que no parecía de este mundo, el sarcófago emitía una energía extraña. A su alrededor había inscripciones que el Dr. Archer intentó descifrar con entusiasmo, pero sin éxito. No podíamos leerlas. El equipo estaba emocionado, pero yo no podía evitar sentir una creciente incomodidad. Es solo emoción, debes estar cansado, me repetía a mí mismo. Sin embargo, mi cuerpo parecía rechazar ese lugar de una forma visceral. Sentía que algo oscuro y antiguo nos observaba, algo que no comprendíamos. El Dr. Archer, a pesar de los nervios de algunos de nosotros, insistió en abrir el sarcófago esa misma noche. No había razón lógica para esperar. La idea me aterrorizaba, pero como siempre, seguí al grupo. El doctor dijo que era un descubrimiento demasiado grande para demorar.
Cuando las enormes bisagras crujieron al abrirse, el sonido resonó en las paredes de la cámara como un gemido profundo. El aire dentro estaba frío, lo que no tenía sentido considerando las temperaturas extremas del exterior. Dentro del sarcófago, en lugar de un cuerpo momificado, encontramos algo que nos dejó perplejos, un cuerpo perfectamente conservado, pero no envuelto en vendas ni embalsamado. Parecía como si hubiera muerto hacía apenas unas horas. El rostro de la figura era hermoso y aterrador al mismo tiempo, con facciones perfectas, pero ojos cerrados que parecían contener un profundo conocimiento. No sabíamos qué hacer. El doctor Archer estaba maravillado, pero algo en mí gritaba que saliéramos de allí inmediatamente. Entonces, ocurrió algo que me hizo perder la razón. Uno de los estudiantes, Mark, se inclinó hacia el sarcófago para examinar mejor el cuerpo. Apenas tocó la superficie, el cadáver abrió los ojos. No fue un movimiento rápido. Fue lento, calculado, como si hubiera estado esperando este momento. Nos quedamos congelados. Aquellos ojos no eran humanos. Eran profundos, oscuros y fríos como la muerte misma. Mark tropezó hacia atrás, cayendo al suelo. El doctor Archer, increíblemente, seguía sonriendo, como si estuviera frente al descubrimiento de su vida. Y entonces, el cadáver, no, esa cosa, se levantó. No había rigidez en sus movimientos, sino una fluidez inquietante. Nos miró a cada uno, evaluándonos, como un depredador elige a su presa. Mi corazón latía desbocado, y el aire parecía haberse vuelto sólido. «Salgan de aquí», susurró. Una voz gutural, profunda, como si el viento del desierto hubiera aprendido a hablar. Corrí. No recuerdo haber tomado una decisión consciente, pero mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba pasando. No fui el único. Varios de mis compañeros también huyeron, tropezando entre los túneles, sin siquiera saber hacia dónde íbamos. Pero el doctor Archer no se movió. Él se quedó allí, maravillado, mirando a la criatura como si estuviera hipnotizado. No sé cuánto tiempo corrimos. Los pasillos parecían interminables, y a cada paso sentía que algo nos seguía. Era como si el propio aire hubiera cobrado vida, persiguiéndonos. Finalmente, encontré una salida, un estrecho agujero por el que apenas cabíamos. Salí al exterior, jadeando, con los pulmones quemando por la falta de aire. Los pocos que lograron salir conmigo estaban en shock. Mark no estaba entre nosotros. Tampoco el doctor Archer. No podíamos regresar por ellos. Ninguno de nosotros tenía el valor de hacerlo. Nos quedamos fuera, observando la entrada de la tumba con una mezcla de horror y alivio por haber escapado. Pero algo en mí sabía que esto no había terminado. Esa noche, mientras intentábamos comunicarnos con la universidad y las autoridades locales, ocurrió algo que ninguno de nosotros había anticipado. La criatura había salido también. Lo supimos porque Mark apareció de repente, caminando hacia nosotros desde la entrada del túnel, pero algo en él no estaba bien. Se movía de forma extraña, rígido, como una marioneta. Sus ojos no eran los de Mark. Estaban vacíos, oscuros, como los de la criatura que habíamos despertado. «Ayúdenme», dijo con una voz hueca, sin emoción. Nadie se movió. Sabíamos que no era Mark, no del todo. Y entonces, lo que alguna vez había sido nuestro compañero se desplomó en el suelo, inerte, como si una cuerda invisible que lo mantenía de pie hubiera sido cortada. Esa noche fue la más larga de mi vida. Nos refugiamos en nuestras tiendas de campaña, escuchando los sonidos del desierto y esperando que no ocurriera nada más. Pero, inevitablemente, el amanecer trajo más horror. El Dr. Harker no apareció. Al día siguiente, enviamos un equipo de rescate. Lo encontraron en la cámara junto al sarcófago, pero lo que describieron fue suficiente para provocarme pesadillas el resto de mi vida. Estaba de pie, inmóvil, sus ojos abiertos pero vacíos, igual que los de Mark.
No había señales de la criatura. Las autoridades cerraron la tumba, sellándola una vez más, y nosotros fuimos enviados de regreso a nuestros hogares. Nos ordenaron no hablar de lo ocurrido. Dijeron que era por nuestro bien, que el mundo no estaba preparado para conocer lo que había allí abajo. Pero algo me dice que no lo sellaron del todo, que algo quedó suelto. Desde entonces, he tenido la misma pesadilla todas las noches, esos ojos oscuros, observándome, esperando el momento adecuado para volver a abrirse. Lo peor de todo es que, a veces, despierto en medio de la noche, sintiendo que alguien me observa. Sé que no estoy solo, aunque no vea nada en la oscuridad. Algo me sigue, algo que debería haber quedado encerrado en aquel sarcófago. Y sé que, tarde o temprano, vendrá por mí también. Al final, he llegado a comprender que algunas tumbas deben permanecer selladas. Algunas puertas no deben abrirse, y hay secretos que es mejor no desenterrar. Porque lo que descansa en el silencio del sarcófago nunca estuvo realmente muerto. Solo estaba esperando. Nunca creí en maldiciones. Siempre pensé que esas historias eran solo para vender libros de misterios o atraer turistas a ruinas antiguas. Incluso cuando estaba estudiando arqueología, mis profesores hablaban de ellas con una sonrisa irónica, como si fuera parte de la tradición, pero nada más. Hasta que me topé con el sarcófago. Ahí, todo cambió. Mi nombre es Paula, y esta es la historia de cómo una simple expedición arqueológica se convirtió en mi peor pesadilla. Era una tarde calurosa de agosto cuando llegamos al sitio. Un grupo pequeño, 4 personas en total, el profesor Gómez, el jefe de la expedición, Claudia, una estudiante de doctorado que ya había trabajado en varias excavaciones importantes, Alejandro, el experto en conservación, y yo, que acababa de terminar mi segundo año en la universidad. Este era mi primer viaje real al campo, y estaba emocionada de aprender todo lo que pudiera. Nos encontrábamos en Egipto, en una zona cercana a Saqqara, donde el gobierno había aprobado una excavación después de que unos pastores locales reportaran la aparición de un túnel oculto tras un derrumbe. Las autoridades habían investigado y decidido que, efectivamente, podría ser el hallazgo de una tumba desconocida. Y allí estábamos nosotros, listos para abrirla. El primer día fue más de trabajo preliminar que otra cosa. Organizamos el campamento y revisamos los registros geológicos. Pero a la mañana siguiente, comenzamos a excavar. Fue alrededor del mediodía cuando la pala de Alejandro golpeó algo sólido bajo la arena. Al principio pensamos que sería una roca, pero al despejar más el área, vimos que era una entrada sellada. Un portal de piedra, decorado con jeroglíficos apenas visibles por el paso del tiempo, pero no tan deteriorados como para ser irreconocibles. Claudia y el profesor Gómez se emocionaron, y con razón. Algo nos decía que esta tumba no había sido tocada en milenios. Lo que descubrimos dentro era aún más sorprendente. Bajamos con cuidado por un pasillo de piedra hasta una cámara amplia, oscura y fría, que se extendía más allá de la luz de nuestras linternas. Estaba casi vacía, salvo por un gran sarcófago de granito negro en el centro de la sala, de apariencia imponente. No tenía los ornamentos dorados que suelen encontrarse en las tumbas de faraones, pero su diseño era intrigante. Parecía más antiguo que cualquier cosa que hubiéramos visto antes, más rudimentario y, de alguna manera, más oscuro. «Debe haber algo importante aquí», murmuró Claudia mientras inspeccionaba las inscripciones. Yo me acerqué al sarcófago, fascinada. No soy una experta en jeroglíficos, pero las inscripciones que cubrían la piedra no parecían del todo egipcias. Las formas eran más toscas, casi primitivas, como si hubieran sido grabadas con prisa o con furia. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral y retrocedí instintivamente. «No reconozco este tipo de trabajo», dijo Alejandro, visiblemente confundido. «Esto no es algo que se encuentre normalmente». El profesor Gómez asintió,
más emocionado que preocupado. No hay duda de que esto es único. Tenemos que abrirlo. Algo dentro de mí gritaba que no debíamos hacerlo, pero ¿quién iba a escuchar a un estudiante de segundo año? Además, mi racionalidad me decía que no había nada que temer. Sin embargo, mientras Alejandro y el profesor Gómez preparaban las herramientas, noté que Claudia estaba incómoda, mordisqueándose las uñas, un hábito que había visto en ella solo cuando estaba realmente nerviosa. Abrir el sarcófago no fue fácil. El granito era espeso y la tapa estaba sellada con una mezcla de resina endurecida que había sobrevivido al paso de los siglos. Trabajamos hasta bien entrada la tarde, con el sol ya comenzando a ponerse y las sombras alargándose en la cámara. Finalmente, con un crujido sordo, logramos mover la tapa apenas lo suficiente para ver el interior. El olor fue lo primero que noté. No era el hedor típico de un cuerpo en descomposición, ni el polvo seco de una tumba cerrada. Era algo más, algo extraño, como si el aire mismo dentro del sarcófago hubiera cambiado con el tiempo, volviéndose rancio y cargado de un olor químico, metálico, pero a la vez extraño, difícil de identificar. «Dios mío», murmuró Alejandro, encendiendo una linterna más potente y apuntando hacia el interior. Esperábamos encontrar una momia, tal vez un faraón olvidado o un noble enterrado en secreto. Pero lo que había dentro era algo diferente. Algo que, en ese momento, no comprendimos. El cuerpo estaba envuelto en tiras de lino, sí, pero no era un humano. O al menos, no lo parecía. Era más delgado, los huesos parecían demasiado largos y las extremidades estaban torcidas de una manera antinatural. Y la cara, no había una cara. No quedaba más que un agujero profundo donde debería haber estado el rostro. El silencio cayó sobre nosotros mientras todos tratábamos de procesar lo que estábamos viendo. «¿Qué es esto?», dijo Claudia, dando un paso atrás. El profesor Gómez parecía fascinado. Se inclinó sobre el borde del sarcófago, susurrando para sí mismo palabras que no pude entender. Alejandro, sin embargo, retrocedió, claramente incómodo. «Esto no está bien», dijo, apagando su linterna. «No deberíamos estar aquí». Yo también sentía lo mismo. Algo en el ambiente había cambiado. La temperatura había descendido drásticamente y una sensación de opresión llenaba el aire. Intenté calmarme, recordándome que solo eran nervios, pero cuanto más tiempo pasaba en esa cámara, más sentía como si algo estuviera observándonos. Fue entonces cuando el profesor Gómez decidió tocar el cuerpo. Todo ocurrió en un instante. El profesor se inclinó sobre el sarcófago, extendiendo la mano para tocar el lino polvoriento que envolvía a la criatura. Al hacerlo, hubo un crujido, como si los huesos de la criatura se estuvieran rompiendo o reajustando. El aire en la cámara se volvió más pesado, como si algo invisible nos envolviera. De repente, el cuerpo se estremeció. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para que todos lo viéramos. Claudia gritó, y Alejandro dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies y cayendo al suelo. ¿Qué fue eso?», gritó Claudia, con los ojos desorbitados. El profesor Gómez, sin embargo, no se inmutó. Parecía hipnotizado por la criatura, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Lo llamé, pero no respondió. En lugar de eso, continuó murmurando en voz baja, cada vez más rápido, mientras se inclinaba más cerca del sarcófago. De repente, la linterna de Alejandro se apagó. Quedamos en la oscuridad por un momento eterno, y en ese instante, sentí que algo estaba mal. Como si hubiera una presencia en la habitación con nosotros, algo que no pertenecía a este mundo. Luego, la linterna volvió a encenderse, parpadeando, pero lo suficiente para que viéramos que el cuerpo en el sarcófago ya no estaba en la misma posición. Algo lo había movido. El terror fue inmediato. Quise correr, salir de esa maldita tumba y no mirar atrás. Pero el profesor no se movía. Permanecía allí, inclinado sobre el sarcófago, inmóvil,
como si estuviera en trance. Lo llamé una vez más, esta vez con más fuerza, pero no respondió. Solo entonces me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo. La criatura se estaba moviendo. Lentamente, los vendajes comenzaron a desenredarse, revelando una piel pálida, casi translúcida, debajo. Las extremidades largas y delgadas empezaron a moverse, como si estuvieran despertando después de siglos de sueño. Y el hueco donde debería haber estado el rostro, algo se movía dentro de él, algo que no debería existir. No sé cómo logré reaccionar. Corrí hacia el profesor, lo agarré por el brazo y tiré de él con todas mis fuerzas. Claudia y Alejandro ya estaban en la entrada de la cámara, gritándome que saliera, pero el profesor seguía sin reaccionar. Finalmente, logré sacarlo de su trance. Sus ojos, cuando me miraron, estaban vacíos, como si hubiera visto algo que no podía comprender. Sin decir una palabra, comenzó a correr hacia la salida conmigo a su lado. Al llegar a la superficie, la noche ya había caído. Los cuatro estábamos aterrados, sin saber qué hacer. Alejandro, el más sensato de todos, dijo que debíamos informar a las autoridades y cerrar la tumba para siempre. Claudia estaba de acuerdo. Pero el profesor, aunque sacudido, insistía en que debíamos volver. Decía que había algo más que necesitábamos descubrir. Esa noche, no pude dormir. Escuchaba ruidos, como susurros que parecían provenir de las paredes de mi tienda. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa criatura, moviéndose lentamente en mi mente. Y sentía una presencia, una sombra que se cernía sobre nosotros. A la mañana siguiente, cuando salí de mi tienda, me di cuenta de que el profesor Gómez no estaba en el campamento. Ni Alejandro ni Claudia sabían dónde había ido, pero no tardamos mucho en descubrirlo. Lo encontramos dentro de la cámara, frente al sarcófago, murmurando las mismas palabras que había susurrado el día anterior. Pero esta vez, algo más había cambiado. La criatura, o lo que quedaba de ella, estaba de pie, a su lado. No era un cuerpo inerte. Era octubre, ese mes en el que todo se siente distinto. Las hojas caen y cubren las calles como una alfombra crujiente, las tardes se vuelven más oscuras y el aire adquiere un toque de frío que te cala los huesos. Este Halloween iba a ser diferente. Mis amigos y yo habíamos decidido asistir a una fiesta, pero no una cualquiera, era la fiesta. Se corría el rumor de que todos los años, en algún lugar desconocido de la ciudad, una casa abandonada era decorada de manera impresionante y se organizaba una fiesta secreta. Para asistir, necesitabas una invitación, algo que ninguno de nosotros tenía. Pero Diego, como siempre, había encontrado la forma. Conozco a alguien que tiene el pase, dijo con una sonrisa confiada. Va a ser épico. La idea de ir a una fiesta secreta en una casa abandonada la noche de Halloween sonaba increíble. Nos imaginábamos la casa cubierta de telarañas falsas, calabazas talladas y luces tenues que harían que todo se sintiera como en una película de terror. Aunque, en el fondo, también me daba un poco de miedo. Llegamos a la dirección que Diego nos dio, un barrio viejo y olvidado de la ciudad. Las casas allí parecían estar al borde del colapso, y la que buscábamos no era la excepción. Era una casa grande, de madera desgastada, con ventanas rotas y una fachada cubierta de hiedra que parecía devorar la estructura. Sin embargo, el frente estaba iluminado por luces naranjas y verdes, y el sonido de la música se filtraba a través de las paredes, indicando que la fiesta ya estaba en marcha. ¿Estás seguro de que es aquí?, pregunté mientras me ajustaba la capa de mi disfraz de vampiro. No podía dejar de notar el ambiente lúgubre a nuestro alrededor. Relájate, bro.
Va a estar genial, dijo Diego mientras avanzaba con decisión hacia la puerta. Nos acercamos y un tipo vestido con una máscara de calavera nos recibió. No dijo ni una palabra, solo extendió la mano. Diego le entregó las entradas que había conseguido y, tras revisarlas por unos segundos, nos dejó pasar. Al cruzar la puerta, el ambiente cambió por completo. El interior de la casa estaba decorado como si fuera un set de película de terror. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos y, de vez en cuando, alguna figura de cera nos hacía saltar del susto. Pero lo más sorprendente era la cantidad de gente que había. Decenas de personas bailando, conversando, bebiendo, pero algo no encajaba. No eran solo los disfraces, que parecían demasiado elaborados. Era el hecho de que todos parecían tan ajenos. Como si nosotros fuéramos los únicos que no pertenecíamos ahí. Nos separamos, cada uno explorando la casa a su ritmo. Me encontré con Clara, una de nuestras amigas, que parecía tan desconcertada como yo. ¿No te parece raro esto?, me preguntó mientras observaba una de las estatuas que adornaban el pasillo. Era de una mujer cubierta de vendas, como una momia, pero los ojos de la estatua parecían seguirnos. Un poco, pero supongo que es parte de la ambientación. Aunque admito que se siente muy real. Clara asintió y seguimos caminando. La música, que al principio sonaba moderna, comenzó a cambiar. Ahora era una melodía antigua, como de los años 20. Y el aire, de alguna manera, se sentía más denso, más pesado. Decidimos buscar a Diego y a los demás, pero cada vez que intentábamos regresar al salón principal, terminábamos en un pasillo diferente. La casa era como un laberinto. Girabas a la derecha, luego a la izquierda, y lo único que encontrabas eran más habitaciones oscuras o escaleras que no recordabas haber visto. Esto no está bien, dijo Clara, comenzando a entrar en pánico. Tenemos que salir de aquí. Tranquila, ya encontraremos la salida, le aseguré, aunque en el fondo comenzaba a dudarlo. Intentamos regresar sobre nuestros pasos, pero la casa parecía cambiar con cada vuelta. Las paredes estaban más cercanas, como si el espacio se estuviera cerrando sobre nosotros. De pronto, las luces parpadearon y se apagaron por completo. El silencio fue interrumpido solo por nuestros pasos apresurados y el sonido de nuestras respiraciones aceleradas. Diego. Luis. Grité, esperando que alguno de mis amigos respondiera, pero lo único que escuché fue un eco distante. Fue entonces cuando vimos algo que hizo que el pánico realmente se apoderara de nosotros. En una de las habitaciones que antes habíamos pasado, había un cuerpo. Era un hombre, de pie en el rincón, pero lo extraño era que estaba quieto, inmóvil, como una de las estatuas que decoraban la casa. ¿Es otro maniquí?, preguntó Clara, aunque su voz temblaba. Nos acercamos con cautela, y de pronto, el maniquí giró la cabeza hacia nosotros. El movimiento fue tan lento y antinatural que sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Sus ojos, aunque humanos, tenían algo vacío. Algo inhumano. Clara gritó y salimos corriendo, perdiéndonos aún más en la casa. Ya no había música, ni luces, solo oscuridad y el sonido de nuestras pisadas resonando por los pasillos. De repente, vimos una puerta entreabierta al final de uno de los pasillos, con una débil luz que se filtraba desde el interior. Por aquí, dije, guiando a Clara hacia la puerta. La empujamos con fuerza y nos encontramos en una especie de sótano. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, símbolos que no entendíamos, y el suelo estaba lleno de velas encendidas formando un círculo. En el centro del círculo, había una mesa con lo que parecía ser un altar improvisado. ¿Qué demonios es esto?, pregunté, aunque no esperaba una respuesta. Antes de que pudiéramos procesar lo que estábamos viendo, escuchamos pasos detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y allí estaba Diego, pero no estaba solo. A su lado, había varias personas con esos mismos ojos vacíos que habíamos visto antes en el maniquí.
Parecían estar en trance. ¿Diego? Llamé, pero él no respondió. Simplemente nos miraba, con una sonrisa que no era suya. Una sonrisa perturbadora. Es hora, dijo, con una voz que no era la suya. Era más profunda, gutural, como si algo dentro de él estuviera hablando a través de su cuerpo. Clara intentó correr, pero dos de las personas la detuvieron con fuerza. Yo intenté ayudarla, pero sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió oscuro. Desperté atado a una silla en el centro del círculo de velas. Mi cabeza me daba vueltas y mi corazón latía con fuerza. Podía escuchar murmullos alrededor, pero lo más aterrador era la sensación de ser observado. Sentí los ojos de decenas de personas sobre mí. A mi lado, Clara estaba en el suelo, inconsciente. Y frente a nosotros, Diego, o lo que quedaba de él, sostenía un cuchillo largo y afilado. Este lugar no es una casa. No es una fiesta. Es una puerta. Y tú eres la llave, dijo esa voz oscura que salía de su boca. Intenté gritar, pero sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera oprimiendo el corazón. Mi visión se oscureció de nuevo, pero antes de perder el conocimiento, lo vi. Algo, una sombra oscura, salía del altar y se acercaba lentamente hacia mí. Y entonces todo se volvió negro. Desperté en el hospital. Me dijeron que me encontraron desmayado en un callejón cerca de la casa, junto con Clara, que estaba en coma. Nadie entendía qué había pasado. La policía investigó la casa, pero dijeron que no había nada extraño. Solo ruinas y polvo. Sin embargo, desde esa noche, he tenido la sensación de que algo me sigue. Cada vez que cierro los ojos, veo esa sombra. Y sé que, tarde o temprano, vendrá por mí. Halloween nunca volverá a ser lo mismo. No estaba segura de por qué acepté ir a esa fiesta de Halloween. Bueno, en realidad, sí lo estaba. Quería impresionar a Diego. Desde el inicio del semestre, había estado tratando de acercarme a él, pero siempre parecía estar un paso más allá, fuera de mi alcance. No ayudaba que todos mis intentos de conversación con él terminaran siendo torpes o, peor aún, ridículos. Así que cuando escuché que iba a asistir a la fiesta en la casa abandonada al final de la calle, supe que tenía que estar allí. La casa en cuestión, un caserón victoriano en ruinas, tenía su propia reputación. Según las historias, perteneció a una familia rica que desapareció misteriosamente en los años 50. Nadie se molestó en comprarla, y con el tiempo, el lugar se había convertido en un ícono local de superstición y abandono. Los más atrevidos decían que la casa estaba embrujada, pero para la mayoría, solo era un sitio perfecto para fiestas clandestinas y sesiones de fotos espeluznantes. Llegué con Andrea, mi mejor amiga, justo antes de la medianoche. La casa ya estaba abarrotada, con luces parpadeantes y música electrónica retumbando desde el interior. Nos abrimos paso entre los demás, todos vestidos con disfraces elaborados. Yo llevaba un sencillo disfraz de bruja, con una capa negra y un sombrero puntiagudo. Andrea, por su parte, había optado por ser una vampiresa con colmillos falsos y un vestido rojo sangre. ¿Estás lista para buscar a tu Romeo?, dijo Andrea, empujándome suavemente con el codo. Reí, pero sentí un nudo en el estómago. ¿Qué haría si realmente me encontraba con Diego? Antes de que pudiera responderle, alguien tropezó conmigo, derramando un poco de cerveza en mi capa. Lo siento, dijo una chica disfrazada de Harley Quinn, claramente ya pasada de copas. La fiesta seguía siendo una mezcla de caos y diversión. La música alta, las risas y los gritos de broma se mezclaban en una atmósfera casi irreal. Decidí que necesitaba algo de aire y me dirigí hacia el patio trasero, donde el ruido era más tenue. Diego aún no aparecía, y empezaba a preguntarme si había cometido un error viniendo. ¿Estás bien?,
Me preguntó Andrea, siguiéndome. Sí, solo necesito un minuto. Ella me dio una palmada en la espalda y desapareció en la multitud. Sabía que Andrea no se quedaría a mi lado toda la noche, no con su capacidad de hacer amigos con facilidad. Era cuestión de minutos antes de que encontrara a alguien con quien bailar. Respiré hondo y me apoyé en una de las paredes exteriores de la casa. La estructura estaba en peores condiciones de lo que recordaba. Las ventanas rotas, la pintura descascarada, el techo medio caído, el lugar era un desastre. Pero algo en mí me atraía hacia su interior, una curiosidad morbosa por lo que quedaba de la vieja mansión. Decidí dar un pequeño paseo por los rincones menos concurridos de la casa. La mayoría de las habitaciones del primer piso estaban llenas de gente, pero logré encontrar una escalera polvorienta que llevaba al segundo piso. Dudé un momento antes de subir. Los escalones crujieron bajo mi peso, y cuando llegué al rellano superior, sentí una repentina ráfaga de frío. La temperatura allí arriba era notablemente más baja, y el ambiente mucho más silencioso. Caminé por el pasillo estrecho, pasando por puertas entreabiertas que dejaban entrever habitaciones vacías. Todo estaba cubierto de una capa de polvo, como si nadie hubiera puesto un pie allí en décadas. Llegué a una puerta que estaba cerrada, lo que me pareció curioso. La mayoría de las demás estaban abiertas, como si los anteriores habitantes de la fiesta las hubieran revisado antes que yo. Giré el pomo y empujé la puerta, que se abrió con un leve chirrido. La habitación que se reveló ante mí era completamente diferente a las demás. No había muebles, ni ventanas, ni decoración alguna. Solo había espejos. Grandes espejos de pie alineados contra las paredes, cada uno reflejando mi imagen desde distintos ángulos. La habitación me dio una sensación extraña. Una cosa era ver tu reflejo en un espejo, pero en tantos al mismo tiempo, era como si hubiera múltiples versiones de mí observándome desde todos los rincones. Di un paso adentro, incapaz de resistir la atracción que la habitación ejercía sobre mí. Mis pisadas resonaban con un eco hueco, como si el suelo fuera más delgado aquí, más frágil. Me acerqué al espejo más cercano y me miré a los ojos. Algo estaba mal. Mi reflejo me devolvía la mirada, pero había algo en sus ojos. No era exactamente mi expresión. Era como si mi reflejo estuviera más alerta, más consciente de mí de lo que yo lo estaba de él. Sacudí la cabeza, sintiéndome tonta. Estaba imaginando cosas, probablemente por el ambiente y la atmósfera de la fiesta. Justo cuando me iba a dar la vuelta para salir de la habitación, noté un movimiento en el espejo. No uno de mis reflejos, sino algo detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, cuando miré de nuevo al espejo, allí estaba, una figura oscura, alta y delgada, de pie justo detrás de mí. Grité y me giré de nuevo, pero otra vez, no había nadie. Solo la habitación vacía y los espejos. El frío en el aire se hizo más intenso, y mi respiración se aceleró. Decidí salir de allí de inmediato, pero cuando intenté abrir la puerta, esta no se movió. Estaba atrapada. Andrea. Grité. Alguien, ayúdenme. Mi voz rebotó en las paredes, pero nadie respondió. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, pero no se movía. Era como si hubiera sido sellada mágicamente desde el exterior. Volví a mirar los espejos, y mi estómago se hundió cuando vi que las versiones de mí en ellos ya no se movían al mismo ritmo que yo. Se habían detenido, como si hubieran cobrado vida propia. La figura oscura detrás de mí seguía allí, cada vez más nítida, cada vez más cerca. No sabía qué hacer. Estaba atrapada en esa habitación con esas cosas, esos reflejos. Sentía que mis pulmones no podían respirar lo suficiente, el pánico me envolvía por completo. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Diego estaba de pie en el umbral, mirándome con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su tono cauteloso. Hay algo en los espejos.
dije, apuntando hacia ellos. Pero cuando volví a mirar, las figuras habían desaparecido. Mis reflejos volvieron a imitar mis movimientos, normales, como siempre. Diego frunció el ceño. «Has bebido demasiado o algo así», dijo, riendo nerviosamente. «Vamos, no deberías estar aquí sola». Asentí, todavía temblando. Salí de la habitación, pero no pude evitar mirar hacia atrás una vez más antes de que Diego cerrara la puerta. Los espejos estaban tranquilos, pero una sensación de incomodidad persistente me siguió durante el resto de la noche. Los días posteriores a la fiesta fueron extraños. Cada vez que me miraba en un espejo, no podía dejar de pensar en lo que había visto esa noche. A veces, cuando pasaba demasiado tiempo frente al espejo, creía ver algo moverse detrás de mí, solo para desaparecer cuando me giraba. Al principio, pensé que era mi mente jugando conmigo, un efecto secundario del miedo que había sentido esa noche. Pero luego empezaron las cosas raras. Una mañana, mientras me cepillaba los dientes, mi reflejo dejó de moverse. Era como si estuviera congelado, mirándome fijamente. Me quedé paralizada, incapaz de apartar los ojos. Y luego, mi reflejo sonrió. Una sonrisa torcida y maliciosa que no coincidía con la expresión de mi rostro. Retrocedí bruscamente, asustada. Pero cuando volví a mirar, mi reflejo estaba normal de nuevo. Todo parecía en su lugar. Me quedé allí, jadeando, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Las cosas empeoraron. Unos días después, en el baño de la escuela, vi algo aún más perturbador. Estaba lavándome las manos, y cuando levanté la cabeza, mi reflejo me observaba. Pero no de manera normal. Era como si los ojos de mi reflejo fueran más oscuros, más profundos, como pozos sin fondo. Y detrás de mí, la figura oscura se asomaba otra vez. Di un paso atrás, asustada, y entonces sucedió lo imposible. Mi reflejo no me siguió. En lugar de eso, sonrió una vez más y, sin mover los labios, dijo, «Ya casi estoy lista para salir». Nunca pensé que conocería a una familia tan peculiar como los Legrand cambiaría mi vida para siempre. No era solo que fueran extraños. Había algo más profundo, algo oscuro que se ocultaba en cada mirada, en cada rincón de su casa y en cada sonrisa que mostraban. Aquel verano, que había comenzado con la promesa de unas vacaciones tranquilas en un pequeño pueblo, terminó convirtiéndose en mi peor pesadilla. Todo empezó con una visita casual. Mi madre había decidido que necesitaba un descanso del caos de la ciudad y alquiló una casa en un remoto pueblo de montaña para el mes de julio. No había mucho que hacer ahí, excepto caminar por senderos, leer y, ocasionalmente, hablar con los vecinos. Yo, a mis 16 años, no estaba particularmente emocionada, pero aceptó el viaje por pura inercia. Lo que no esperaba era la casa vecina y las personas que la habitaban. Los Legrand vivían en una mansión que se elevaba en la colina como un castillo antiguo, con paredes de piedra ennegrecidas por el tiempo y un jardín que parecía haber sido arrancado de un cuento gótico. La casa, aunque estaba a menos de 1 kilómetro de la nuestra, daba la sensación de estar en otro mundo. Los conocí un día que salí a caminar. Estaba aburrido y, sinceramente, curioso por saber quiénes vivían en esa casa que siempre parecía estar sumida en la penumbra. Me acerqué al portón y, para mi sorpresa, fue una chica la que me saludó desde el otro lado. Tendría más o menos mi edad, con el cabello negro como la noche y los ojos de un azul tan claro que parecían fantasmas atrapados en su mirada. «Bola», dije, incómodo. «Bola», respondió ella, con una sonrisa tenue que no alcanzaba sus ojos. «¿Te has perdido?» «No, solo estaba paseando». «Soy tu vecino, mi familia alquiló la casa de más abajo». Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si tratara de descifrarme, pero no respondió. Me sentí incómodo, como si hubiera dicho algo fuera de lugar.
Antes de que pudiera seguir hablando, un hombre apareció detrás de ella. Debía ser su padre, porque tenía la misma tez pálida y esa mirada fría. «¿Eres del pueblo nuevo, no?», preguntó sin saludar. Asentí, intentando no parecer nervioso. «Deberías venir a cenar con nosotros esta noche. Mi esposa adora conocer a la gente nueva. No solo recibiremos muchas visitas aquí arriba», dijo, con una sonrisa tan falsa que casi me dio escalofríos. Sin saber qué responder, acepté por cortesía. Algo en mí gritaba que no era una buena idea, pero el misterio que rodeaba a la familia me atrajo como un imán. La cena en la casa de los Legrand fue algo que nunca podré olvidar. Todo en esa mansión parecía sacado de otra época. Las habitaciones estaban llenas de retratos antiguos, muebles cubiertos de polvo y candelabros que proyectaban sombras titilantes en las paredes. Me sentí como si hubiera entrado en un lugar congelado en el tiempo. El señor Legrand, cuyo nombre descubrió que era Charles, me llevó hasta el comedor, donde la familia ya estaba sentada. Además de la chica, a quien llamaban Amélie, estaban su madre, Marguerite, y un niño pequeño que parecía tener unos 7 u 8 años, pero su mirada era extrañamente vacía. El ambiente era sofocante, y la sensación de que algo no encajaba se apoderó de mí rápidamente. «Es un placer conocerte», dijo Marguerite, con una voz suave pero inquietante. Tenía las manos pálidas y huesudas, como si fuera una figura de porcelana que pudiera romperse en cualquier momento. Durante la cena, no pude evitar notar cómo el niño, que se llamaba Louis, apenas hablaba. Se limitaba a mirar su plato mientras sus padres le dedicaban una atención exagerada. Si no estaba hablando Charles, lo hacía Marguerite, contando historias sobre la familia, sobre cómo habían vivido en esa casa durante generaciones, sin prácticamente contacto con el mundo exterior. «Nos gusta la tranquilidad», dijo Marguerite, acariciando el cabello de Louis de una forma que me hizo estremecer. Amélie, por otro lado, apenas habló. Solo me observaba en silencio desde el otro extremo de la mesa. Había algo en su mirada que me hacía sentir expuesto, como si pudiera ver directamente a través de mí. La comida, aunque deliciosa, tenía un sabor metálico que no pude identificar, pero no quise parecer maleducado. No podía dejar de pensar en cómo una familia tan extraña podía habitar un lugar tan apartado del resto del mundo. Cuando terminó la cena, Charles me ofreció un recorrido por la casa. Sentí que no podía negarme, aunque cada fibra de mi ser me decía que debía salir corriendo de allí. Mientras caminábamos por los largos pasillos, iluminados solo por las débiles luces de las velas, me di cuenta de que muchas de las habitaciones estaban cerradas con llave. «Algunos lugares de la casa son privados», dijo Che. «¿Qué hay ahí dentro?», pregunté. «Nada que te». La sensación de malestar crecía con cada minuto que pasaba en esa casa. Cuando finalmente regresó a nuestra casa, estaba tan inquieto que apenas pude dormir esa noche. Mis padres no notaron nada extraño, y aunque les conté sobre la cena, omití los detalles más inquietantes. No quería que pensar. Una noche. Todos los días. El sótano era oscuro y húmedo. Bajé lentamente por las escaleras, intentando no hacer ruido. El olor a humedad y algo más, algo podrido, llenaba el aire. Cuando llegué al final de las escaleras, vi una puerta entreabierta. Dentro, había algo que nunca podría olvidar. En el centro de la habitación, iluminada solo por una vela titilante, estaba una figura sentada en una silla de ruedas. Era Louis, pero no el niño que había visto durante la cena. Su piel estaba demacrada, y sus ojos, aquellos ojos vacíos, ahora estaban completamente negros. Pero lo más aterrador era que no estaba solo. A su alrededor, había otras figuras, como sombras que se movían lentamente, rodeándolo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano en mi hombro. Me giré de golpe y vi a Amélie, su rostro apenas iluminado por la luz de la vela. Pero no era la misma chica que había conocido.
Su sonrisa, esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, ahora se extendía de manera antinatural por su rostro. «No deberías estar aquí», susurró. Corrí, sin mirar atrás, sin importarme el ruido. Mi mente solo tenía un objetivo: salir de esa casa. No volví a ver a los Legrand después de esa noche. Cuando le conté a mis padres lo que había visto, pensaron que había sido una pesadilla. Insistí, pero nadie me creyó. Poco después, decidimos volver a la ciudad antes de lo previsto. No me quejé. A veces, en mis sueños, todavía veo esa casa en la colina, con sus sombras y sus secretos oscuros. Y aunque intentó olvidarlo, sé que lo que vi aquella noche era real. Algo maligno vive en esa casa, algo que no debería existir. Y sé que los Legrand siguen allí, esperando a que alguien más caiga en su trampa. Cuando todo comenzó, el mundo no se detuvo de inmediato. Fue gradual. Recuerdo que en las primeras noticias nadie lo tomó en serio. Un virus extraño ha afectado a una pequeña región, decían, como si fuera una curiosidad más de esos países lejanos. En ese momento, estaba en la cafetería de la universidad con mis amigos, riendo y quejándonos de la vida. Nadie pensó en lo que realmente se venía. El semestre había terminado. Estaba emocionado por pasar el verano en casa, pero al llegar, todo ya era diferente. Las noticias de ese extraño virus se multiplicaron. Al principio dijeron que era un brote de rabia o alguna enfermedad tropical. Luego, el pánico. Los reportes hablaban de personas que atacaban sin razón, de mordiscos, de muertes que volvían a la vida. El primer golpe real lo sentí el día que cortaron el internet. Ahí supe que algo grande estaba ocurriendo. Ya no había videos de zombies ni teorías conspirativas. Solo el silencio. Mis padres, mi hermana menor y yo quedamos atrapados en casa, rodeados por las sombras de lo desconocido. Vivíamos en un suburbio tranquilo, lejos de las ciudades grandes, pero esa tranquilidad pronto se desvaneció. Al principio, los vecinos se unieron. Hicimos una especie de mini comunidad. Cada uno ofrecía lo que tenía, compartíamos comida y buscábamos formas de protegernos. Las casas se convirtieron en fortalezas improvisadas, con muebles apilados frente a las ventanas y tablones en las puertas. Era una forma de mantener la sensación de seguridad, aunque sabíamos que no duraría. Recuerdo la primera vez que vi a uno de ellos, a uno de los muertos. Era temprano por la mañana. Estaba en el patio trasero cuando escuché un ruido en la calle. Al principio pensé que era uno de los vecinos, tal vez revisando la cerca o algo. Me acerqué sigilosamente a la ventana, y lo vi. Era un hombre, o lo había sido. Su ropa estaba destrozada, y su piel era gris, casi ceniza, como si la muerte hubiera succionado cada color. Caminaba lento, tambaleándose, con la cabeza caída hacia un lado, pero su mirada. Sus ojos eran lo peor. Vacíos, pero llenos de un hambre primitiva, feroz. El miedo me paralizó. Podía escuchar mi propio corazón, cada latido como un tambor en mis oídos. Sabía lo que estaba viendo, pero verlo en persona era otra cosa. Ver el olor a podredumbre en el aire, el sonido seco de sus pies arrastrándose. No era una película. Era real. Y estaba a unos metros de mí. Corrí hacia adentro, cerré la puerta con tanta fuerza que pensé que la rompería. Mi madre vino corriendo, pero no podía explicarlo. Apenas podía respirar. Esa fue la primera vez que lloré desde que todo empezó. Después de ese día, la tensión en nuestra pequeña comunidad aumentó. Todos sabíamos lo que estaba afuera, lo que acechaba entre las sombras, esperando que uno de nosotros cometiera un error. Y cometimos uno. Uno fatal. Una noche, uno de los vecinos, el señor Arango, un hombre robusto que había sido militar, salió a buscar suministros.
Nos habíamos quedado sin baterías, y sin electricidad no teníamos cómo cargar linternas o radios. Nadie lo quiso acompañar. Todos teníamos miedo. Arango se fue solo, con un machete en mano, prometiendo que regresaría antes del amanecer. No lo hizo. A la mañana siguiente, su esposa salió a buscarlo, ignorando nuestras advertencias. Él puede cuidarse solo, decía. Pero no era el Arango quien regresó. Era su cuerpo, su cadáver caminante, arrastrándose hacia su propia casa como si supiera exactamente dónde había vivido. Lo vimos llegar, tambaleándose, hasta que su esposa lo dejó entrar, pensando que aún era él. Sabíamos lo que pasaría, pero nadie se atrevió a intervenir. Los gritos de ella resonaron por todo el vecindario esa noche, un eco aterrador que no olvidaré jamás. Nadie pudo dormir. Todos sabíamos lo que pasaba en esa casa, pero nadie quería estar allí. La mañana siguiente, la casa de los Arango estaba en silencio. Mi padre, siempre tan calmado, dijo que debíamos irnos. No podíamos quedarnos más tiempo en el vecindario. ¿Pero a dónde ir? Las ciudades estaban en ruinas, los caminos llenos de coches abandonados, y lo peor, plagados de muertos. Nadie tenía un plan, pero al mismo tiempo, quedarnos significaba esperar la muerte. A regañadientes, aceptamos la idea de partir. Nos preparamos lo mejor que pudimos. Mi padre encontró un mapa viejo en la despensa y lo extendió sobre la mesa. Decidimos intentar llegar a una cabaña familiar en las montañas. Era un lugar apartado, sin acceso directo desde las carreteras principales. Quizás allí tendríamos una oportunidad. Salimos al amanecer. Mi hermana, Lucía, estaba aterrada. Solo tenía 9 años, y no entendía por qué teníamos que abandonar nuestro hogar. Caminábamos rápido, siempre en silencio, deteniéndonos a escuchar los ruidos a nuestro alrededor. Sabíamos que cualquier sonido extraño podía significar problemas. Pero el miedo más grande era lo desconocido. El primer día no vimos a ningún muerto. Eso nos dio una falsa sensación de seguridad. Nos movíamos por calles desiertas, con los coches abandonados a los lados de la carretera, las tiendas saqueadas y las ventanas rotas. A lo lejos, a veces veíamos humo ascendiendo desde alguna casa que había sido incendiada. El mundo entero parecía haberse detenido. La segunda noche fue peor. Nos refugiamos en una pequeña gasolinera abandonada. El lugar parecía seguro, al menos desde afuera. Pero dentro, el olor a muerte era inconfundible. Mi padre decidió que no podíamos quedarnos ahí, pero no teníamos muchas opciones. El sol estaba bajando, y necesitábamos descansar. Entonces los escuchamos. Primero fue un susurro, un arrastrar de pies, luego otro, y otro. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero no. Afuera, entre las sombras, se movían. Muchos de ellos. No sabíamos cuántos, pero estaban cerca. Y lo peor era el sonido. Un gemido bajo, gutural, como si estuvieran hambrientos, como si pudieran olernos. Mi madre y mi hermana estaban abrazadas en un rincón, susurrando oraciones que no sabía que aún recordaban. Yo miraba la puerta, esperando que de un momento a otro se diera. Mi padre, con su cuchillo de cocina en mano, se veía decidido a no dejarlos entrar. Pero sabía que no era suficiente. Aquella noche fue eterna. Nadie durmió. Cada pequeño crujido, cada golpe de viento, parecía un anuncio del fin. Los muertos rondaron la gasolinera durante horas, pero por alguna razón no entraron. Quizás aún no nos habían detectado por completo. Quizás simplemente estaban buscando algo mejor. Nunca lo sabré. Lo único que sé es que cuando amaneció, seguimos con vida. Después de eso, comenzamos a movernos más rápido. Casi no hablábamos. Nos limitábamos a caminar y escuchar. El silencio era lo más aterrador, porque sabías que ellos estaban allí, siempre cerca, esperando.
Al cuarto día de viaje, llegamos a un pequeño pueblo. Era un lugar que alguna vez debió haber sido pintoresco, pero ahora estaba en ruinas. Casas destrozadas, sangre seca en las aceras, señales de lucha por todas partes. Y cadáveres. Muchos cadáveres. Pero ninguno caminaba. Entramos en una de las casas, con la esperanza de encontrar algo útil. La casa estaba vacía, pero había señales de que alguien había estado allí recientemente. Encontramos latas de comida, botellas de agua, y lo que quedaba de un botiquín. Fue un alivio, pero también una advertencia. Si alguien más había estado allí, podrían regresar, y no sabíamos si serían amigables. Esa noche, mientras intentábamos descansar, ocurrió algo que no puedo olvidar. Escuché algo en la planta baja. Unos pasos. Pensé que eran mis padres, pero al mirar por la barandilla, vi a un hombre. Estaba de pie en la sala, con una linterna en mano, revisando nuestras mochilas. No era un muerto. Era uno de los vivos. Pero su mirada era peor que la de los zombies. Tenía el rostro demacrado, la piel sucia y una expresión de desesperación. Cuando me vio, levantó su linterna y me apuntó con ella, cegándome. «No quiero problemas», murmuró. «Solo necesito algo de comida». Mi padre se levantó al oírlo y bajó lentamente, cuchillo en mano. «Lárgate», le dijo. El hombre no se movió. Sabía que no tenía a dónde ir. Nosotros tampoco. La tensión en el aire era insoportable. El hombre estaba desesperado y nosotros estábamos asustados. Sabía que si esto terminaba mal, podríamos morir todos. Pero antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, otro sonido lo cambió todo. El gemido. Uno de esos gemidos inconfundibles, profundo, retumbante, que venía de afuera. Los muertos habían llegado. Y estaban cerca. El hombre nos miró, sus ojos se llenaron de terror. No dudó ni un segundo. Corrió hacia la puerta y la abrió de par en par, sin preocuparse por nosotros. Y allí estaban. No uno, no dos. Decenas. Avanzando hacia la casa, tambaleándose, con ese hambre insaciable. Corrimos hacia las habitaciones de arriba. No había escapatoria. El hombre trató de luchar, pero los muertos lo alcanzaron primero. Lo escuchamos gritar, luego el sonido húmedo de la carne siendo arrancada, devorada. Estábamos atrapados. Mi padre bloqueó la puerta como pudo, pero sabíamos que solo era cuestión de tiempo. Afuera, los gemidos crecían, se acercaban. La madera crujía bajo la presión. Mi madre lloraba, abrazando a Lucía, que estaba en shock. Y yo, por primera vez en días, sentí que no había escapatoria. Esto era el fin. Pero no lo fue. En algún momento de la noche, los ruidos cesaron. El silencio regresó, como un manto de muerte. No sé por qué los muertos no terminaron de entrar. Quizás el caos afuera los distrajo. Quizás alguien más había cometido un error fatal. Pero cuando salió el sol, seguimos vivos. No hubo tiempo para preguntarse por qué. Nos preparamos y salimos de esa casa lo más rápido que pudimos. No había otro camino más que seguir avanzando, buscando un lugar donde el mundo no se hubiera terminado. Esa mañana, mientras caminábamos por la carretera vacía, mirando a los muertos en el horizonte, supe una cosa: no teníamos futuro. Pero al menos por ahora, aún estábamos aquí. Y eso era todo lo que importaba. El viernes 31 de octubre de 2019, mis amigos y yo estábamos emocionados. Halloween en nuestro pueblo siempre había sido aburrido, con niños corriendo por las calles pidiendo dulces y padres estresados asegurándose de que no les hicieran travesuras. Pero ese año, algo diferente ocurrió. Mateo, un chico de nuestra escuela, organizó una fiesta que todos estaban esperando.
No era cualquier fiesta. Sería en una vieja mansión abandonada, una reliquia en las afueras del pueblo de la que se hablaban muchos rumores. Algunos decían que estaba embrujada, otros afirmaban que era escenario de crímenes horribles en el pasado. Pero a nosotros, eso nos pareció perfecto. ¿Qué mejor lugar para celebrar Halloween? Yo no era fan de este tipo de fiestas, pero mis amigos insistieron tanto que terminé aceptando. Además, siempre había sentido una curiosidad secreta por esa mansión. Nunca la había visto de cerca, pero sus ventanas rotas y la vegetación que la cubría le daban un aire que siempre me había parecido intrigante. Vamos, será épico, me dijo Laura, mi mejor amiga, mientras nos maquillábamos juntas en su habitación. Se había disfrazado de vampira, con labios oscuros y ojos exageradamente delineados. Yo, por otro lado, me puse algo más sencillo, unas orejas de gato y un poco de pintura en el rostro. Cuando estuvimos listas, salimos juntas para encontrarnos con los demás. Nuestro grupo estaba formado por los de siempre, Laura, Pablo, Dani y yo. Nos conocíamos desde la primaria, y aunque habíamos crecido juntos, nuestras personalidades eran muy diferentes. Pablo era el más temerario, siempre buscando emociones fuertes. Dani, por otro lado, era más reservado, pero en cuanto a aventuras, no se quedaba atrás. Y Laura, bueno, Laura tenía esa habilidad de convencer a todos de hacer lo que ella quisiera. Al llegar a la mansión, nos dimos cuenta de que no éramos los únicos. Había al menos una veintena de personas ya dentro, todas disfrazadas, todas riendo y bailando al ritmo de la música que retumbaba desde el interior. Mateo nos recibió con una sonrisa burlona y nos indicó que entráramos. La entrada estaba decorada con telarañas falsas y luces naranjas parpadeantes que, en realidad, no hacían más que resaltar el aspecto tétrico del lugar. La mansión, por dentro, era aún más inquietante que por fuera. Las paredes estaban agrietadas y el suelo crujía bajo nuestros pies. Había muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas observándonos. En medio de todo esto, una gran mesa con bebidas y bocadillos daba la falsa sensación de que estábamos en una fiesta común. Pero algo no encajaba. Algo en el aire se sentía pesado, como si la casa no quisiera que estuviéramos ahí. ¿No sientes que hace frío aquí?, me susurró Dani, mientras observábamos a los demás bailar. Asentí. Había una sensación helada que nos envolvía, y no era por la temperatura. Era algo más, algo que hacía que la piel se me erizara. La fiesta continuaba, la música estaba cada vez más fuerte, y la gente, más animada. Laura y Pablo ya estaban en la pista de baile, riéndose a carcajadas, pero yo me sentía inquieta. Dani y yo decidimos explorar un poco más. Nos adentramos en los pasillos, alejándonos del ruido, curiosos por ver más de la mansión. Nos adentramos en un corredor largo y oscuro que nos llevó a una escalera que crujía cada vez que dábamos un paso. Subimos al segundo piso, donde el silencio era total. La música, las risas y el bullicio parecían haber quedado muy lejos. Caminamos despacio, como si no quisiéramos molestar a alguien o algo. Había una fila de habitaciones cerradas, y la mayoría de ellas tenía las puertas entreabiertas, revelando interiores vacíos y cubiertos de polvo. Hasta que llegamos a la última puerta del pasillo, que estaba completamente cerrada. ¿Abrimos?, preguntó Dani, con una sonrisa nerviosa. Asentí, aunque una parte de mí gritaba que no lo hiciéramos. Giró la manija y empujó la puerta, que se abrió con un chirrido. Dentro, la habitación estaba oscura, pero algo brillaba en el centro de la estancia, una caja de madera, pequeña y gastada. Era como si alguien la hubiera dejado ahí intencionadamente. Nos miramos, y, sin decir una palabra, nos acercamos. ¿Qué crees que es?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sé, pero parece antiguo. Quizás sea una especie de reliquia, respondió Dani, inclinándose para observarla más de cerca. Extendió la mano para tocarla,
pero en cuanto sus dedos rozaron la madera, la temperatura de la habitación bajó aún más, y de repente, escuchamos un golpe fuerte desde abajo. Como si algo hubiera caído. Nos miramos con los ojos muy abiertos. ¿Eso fue abajo?, dijo Dani, con la voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, escuchamos otro golpe, esta vez más fuerte. Y luego, el sonido de pasos pesados, como si alguien estuviera subiendo la escalera. ¿Crees que alguien nos está buscando?, pregunté, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Dani negó con la cabeza. No creo que sea alguien de la fiesta, esos pasos no suenan bien. Retrocedimos lentamente, alejándonos de la caja. Pero antes de que pudiéramos decidir qué hacer, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Quedamos atrapados en esa habitación y el sonido de los pasos se acercaba cada vez más. Esto no está bien, dijo Dani, susurrando como si no quisiera ser escuchado. De repente, la caja comenzó a temblar. Era como si algo dentro estuviera tratando de salir. Ambos retrocedimos, sin saber qué hacer. Y entonces, un ruido agudo llenó la habitación. Era un chillido, como el de uñas rascando una pizarra, pero mucho peor. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. La caja se abrió sola, y de su interior, algo oscuro comenzó a salir. Era como una sombra, pero más espesa, casi tangible. Empezó a extenderse por el suelo, moviéndose hacia nosotros. Dani y yo nos miramos, aterrados, y sin pensarlo dos veces, corrimos hacia la puerta, intentando abrirla con todas nuestras fuerzas. Estaba cerrada con llave. La sombra se acercaba, serpenteando por el suelo, y una sensación de desesperación me invadió. «¡Ayúdame!», gritó Dani, tirando de la puerta con todas sus fuerzas. La sombra ya estaba a nuestros pies, y sentí como si el frío se apoderara de mis piernas. Mi cuerpo empezó a temblar incontrolablemente. Justo cuando pensé que no teníamos salida, la puerta se abrió de golpe. Laura y Pablo estaban ahí, mirándonos con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios están haciendo?, preguntó Laura, mirando a su alrededor, confundida. Salimos corriendo de la habitación sin decir una palabra, arrastrando a nuestros amigos con nosotros. No podíamos explicar lo que habíamos visto. Bajamos las escaleras corriendo, empujando a la gente que estaba bailando, y salimos de la mansión sin mirar atrás. Nadie más en la fiesta parecía haber notado lo que había pasado. La música seguía sonando, las risas continuaban. Pero Dani y yo sabíamos que algo oscuro habitaba en esa mansión. Algo que no quería que estuviéramos allí. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, intenté explicarle a mis padres lo que había sucedido, pero no me creyeron. Nadie lo hizo. Solo Dani y yo sabíamos la verdad. La caja que encontramos en la mansión, lo que sea que había salido de ella, todavía estaba ahí, esperando. Y lo peor de todo es que sé que tarde o temprano volveré a cruzarme con eso.